Siempre imaginé que la vejez sería un tiempo de reencuentros, de cafés calientes en las tardes con los nietos corriendo por la casa y de largas conversaciones con mis hijos recordando los viejos tiempos. Creí que, después de todo lo que viví, de todo lo que construí, finalmente tendría un hogar donde siempre sería bienvenida. Pero el día que decidí dar una sorpresa, con un simple pastel de manzana en mis manos, mi propio hijo me echó de su casa con un grito que todavía resuena en mi corazón. Y si piensas que esta historia termina con el corazón roto de una madre, te equivocas. Porque lo que hice después lo cambió todo. Hasta hoy, hay quienes no pueden creerlo. Pero antes de continuar, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal, porque la vuelta de esta te va a estremecer. Mi nombre es Alicia Fernández, tengo 70 años, y siempre fui una mujer sencilla, de corazón abierto. Viví para mi familia, trabajé con dignidad al lado de mi esposo, y nunca pedí nada a cambio. Quizá por eso, ellos pensaron que yo jamás tendría el valor de cambiar las reglas del juego. Nunca imaginé que un pastel de manzana pudiera convertirse en el recuerdo más doloroso de mi vida. Lo había preparado con paciencia, recordando las risas de mis nietos cuando se peleaban por la última rebanada. Caminé con pasos firmes hacia la casa de Luis, convencida de que la sorpresa alegraría la tarde. El aire olía a tierra húmeda porque había llovido temprano, y el portón de hierro estaba más brillante de lo usual. Sentí un pequeño orgullo al girar la llave, porque esa casa existía gracias al esfuerzo de mis manos y las de mi difunto esposo. Con el molde caliente entre los brazos, avancé sin sospechar que la dulzura de la manzana iba a mezclarse con la amargura más honda. Al entrar, lo primero que me golpeó fue la ausencia de mis fotos en las paredes. Antes estaban los retratos familiares, las bicicletas, los disfraces de los niños en la escuela. Ahora, en su lugar, colgaban cuadros modernos, abstractos, que no decían nada de nuestra historia. El recibidor tenía un espejo enorme, con un marco dorado que reflejó mis canas bajo la luz blanca del techo. Sentí que la casa había cambiado de piel y que yo ya no encajaba en ella. El aroma a perfume caro flotaba en el aire, mezclado con la fragancia de un difusor de vainilla. Me detuve un instante y pensé en dejar el pastel sobre la mesa, salir sin hacer ruido y esperar otro día para verlos. Pero mi corazón no me permitió darme la vuelta tan rápido. Avancé despacio hacia la sala, y mis zapatos hicieron crujir el piso encerado. Cada paso me recordaba que yo estaba entrando en un territorio que alguna vez fue mío y que ahora parecía ajeno. Escuché un murmullo que venía del fondo, voces entrecortadas que se detenían apenas me acercaba. No eran risas de niños, ni el sonido de la televisión. Era una conversación adulta, cargada de tensión. Contuve la respiración para distinguir si era Luis o alguien más. Cerré los ojos un segundo, como si eso me ayudara a entender mejor lo que pasaba. Entonces reconocí claramente su voz, con un tono duro que me heló la sangre. Mi esposa decide aquí, mamá, tú te vas. Sentí que el mundo se me quebraba debajo de los pies. Abrí los ojos y vi cómo la lámpara de cristal en la sala lanzaba reflejos sobre la mesa, como si nada hubiera ocurrido. Mis manos se aferraron al molde del pastel, temblando de rabia y tristeza. Luis, mi hijo, el mismo que tantas veces me buscó en mis noches de desvelo, me estaba echando como si fuera una extraña. Me escondí detrás del marco de la puerta, paralizada, con la garganta seca. No sabía si entrar a reclamar o salir corriendo. Mi pecho ardía, como si cada palabra suya se hubiera convertido en un cuchillo que cortaba sin piedad. La voz de Patricia se unió, sarcástica y venenosa, como un veneno que gotea lento. Ya era hora de ponerla en su lugar. No quiero que piense que esta casa es de ella. Aquí mando yo. Escucharla fue peor que una bofetada. Lo más doloroso no fue su insolencia, sino el silencio cómplice de Luis. No la contradijo, no la corrigió, ni siquiera me defendió. Se quedó callado, como si estuviera de acuerdo, como si yo fuera una intrusa en la casa que yo misma había ayudado a levantar. Ese silencio me pesó más que cualquier palabra cruel. Me quedé inmóvil, mirando el pastel que sostenía contra mi pecho. El calor del molde se volvió insoportable, pero no lo solté. Lo abracé como si fuera mi último escudo, el único testigo de lo que acababa de escuchar. Mi garganta se cerró y las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve.
No quería regalarle a Patricia la satisfacción de verme derrotada. Mis labios temblaban, y mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que ellos lo escucharían desde la sala. Retrocedí un paso, después otro, con el alma hecha pedazos. Me dirigí al comedor y dejé el pastel sobre la mesa de mármol. El golpe fue seco, y me pareció que el sonido llenó toda la casa. Lo solté como quien deja una carga demasiado pesada. No quise mirar atrás, no quise enfrentar sus rostros. Sentía que si me giraba y los veía, perdería la poca fuerza que me quedaba. Respiré hondo, recogí mi suéter y caminé hacia la salida con pasos lentos, casi invisibles. Cada rincón de esa casa me devolvía recuerdos que me dolían como brasas encendidas. Abrí la puerta principal y el aire de la tarde me recibió con un frío inesperado. La calle estaba tranquila, ajena a mi tragedia. El cielo tenía tonos dorados, pero en mi interior todo estaba gris. Sentí que el corazón me pesaba tanto que apenas podía sostenerme. Caminé unos metros y me detuve para secarme las lágrimas con el dorso de la mano. En mis oídos todavía retumbaba la frase de Luis, una y otra vez, como un eco interminable. La misma voz que de niño me decía: mamá, no me dejes solo, ahora me había expulsado. Esa noche no pegué los ojos. Me acosté en mi cama, mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj que parecía burlarse de mí. Cada sonido me recordaba la frase de Patricia, dicha con ese tono de soberbia que todavía me quema por dentro: aquí mando yo. Supe entonces que lo que enfrentaba no era un simple malentendido, sino un muro levantado a mis espaldas. Di vueltas entre las sábanas arrugadas, con la garganta seca y las lágrimas a punto de romperse. El silencio de mi casa era tan fuerte que sentía que me gritaba lo que yo no quería aceptar. Ya no me querían ahí. Me levanté al amanecer, con los ojos hinchados y el cuerpo pesado como si hubiera cargado piedras toda la noche. Fui hasta la cocina, preparé un café fuerte y me senté en la mesa de madera donde tantas veces desayunamos en familia. La taza humeante no me consolaba. Recordaba la forma en que Patricia me miró, con desprecio, como si yo fuera un mueble viejo estorbando en medio de su sala elegante. Pensé en lo rápido que había tomado el control de todo, desde la decoración de la casa hasta las decisiones sobre mis nietos. Yo, que alguna vez fui el centro, ahora era apenas una sombra indeseada. Ese día me puse a abrir cajones y guardar recuerdos. Saqué un vestido de seda que mi esposo me regaló en un viaje a París, doblado con cuidado entre papeles de seda. Lo acerqué a mi rostro y aspiré su aroma guardado, mezcla de perfume y nostalgia. Fue inevitable recordar aquella noche en un restaurante elegante, donde él me tomó de la mano y me dijo que jamás estaría sola. Abracé esa tela suave como si fuera su promesa, como si pudiera protegerme todavía. Entonces lo entendí, la fuerza que yo necesitaba no iba a venir de nadie más, solo de mí misma. Con las horas, la rabia comenzó a mezclarse con tristeza y luego con una calma extraña. Me descubrí parada frente al espejo, observando mis arrugas, mis canas y mi postura encorvada. Toqué mi rostro y pensé: no me he vuelto invisible, aunque quieran que lo crea. Tenía que encontrar la manera de recuperar mi lugar, no como invitada, sino como dueña de mi propia dignidad. Cerré el closet con firmeza, como quien cierra un capítulo de la vida que ya no quiere repetir. Tomé mi bolso de cuero, el que casi nunca usaba, y salí a caminar por las calles del centro. El aire fresco me dio un poco de claridad, y las vitrinas de las tiendas de ropa de diseñador me hicieron recordar que alguna vez tuve sueños propios, más allá de ser madre y esposa. Caminé lento, observando a la gente entrar y salir de cafeterías, riendo, viviendo su vida sin imaginar el dolor que yo llevaba en el pecho. Nadie sospechaba que por dentro estaba hecha pedazos, pero cada paso era un recordatorio de que seguía de pie. Esa tarde, de regreso a casa, me senté en el sillón con una libreta en las manos. Empecé a escribir lo que sentía, línea tras línea, como si de ese modo pudiera vaciar la amargura que me consumía. Anoté cada palabra de Patricia, cada gesto de Luis, cada silencio que me dolió más que un grito. Al terminar, cerré la libreta y la guardé en el cajón más profundo. No era un diario, era una promesa conmigo misma. Nunca más dejaría que alguien me hiciera sentir menos en un lugar que yo ayudé a construir. El día siguiente fue aún más difícil, porque la rutina me pesaba. Cociné para mí sola, limpié la casa en silencio, y en cada rincón aparecía un recuerdo de mis hijos pequeños. La soledad me apretaba como un cinturón demasiado apretado,
y me obligaba a enfrentar mis propios pensamientos. Había una pregunta que me rondaba la cabeza una y otra vez. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué momento el amor se convirtió en distancia? Buscaba respuestas, pero lo único que encontraba era un vacío más grande que antes. Mientras la tarde caía, encendí una lámpara y me serví una copa de vino. Observé cómo el líquido rojo giraba en el cristal y pensé en las decisiones que me habían traído hasta este instante. Patricia podía tener su soberbia, Luis su silencio, pero yo tenía algo más poderoso, la certeza de que aún no estaba vencida. Di un sorbo lento, dejando que el sabor fuerte me recordara que todavía tenía fuerzas para seguir luchando. Esa copa no era celebración, era un recordatorio de que mi historia no había terminado. Esa noche dormí mejor. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque dentro de mí nació una decisión clara: no permitiría que me humillaran otra vez. Patricia podía creer que había ganado, pero apenas estaba por descubrir que yo también sabía mover piezas. Cerré los ojos, abracé la almohada y me repetí en silencio que al día siguiente daría el primer paso para cambiarlo todo. Desperté con una idea clavada en la mente: revisar los papeles que había guardado durante años en la caja fuerte del armario. Era un pensamiento que me daba miedo, porque esos documentos representaban todo el sacrificio de mi vida, y revisarlos era como abrir una herida dormida. Aún así, me levanté temprano, preparé un café fuerte y me senté frente a aquella caja metálica. Saqué la llave pequeña, la giré con cuidado, y al abrirla el olor a papel guardado me devolvió los recuerdos de tantas firmas, tantos trámites, tantas filas en el banco. Mis manos temblaban, no de debilidad, sino de coraje contenido. Fui sacando uno por uno los sobres con escrituras, recibos, comprobantes. Ahí estaban las 3 casas, el terreno en las afueras y hasta la cuenta de ahorros que había abierto con mi esposo antes de que la enfermedad se lo llevara. Todo seguía a mi nombre, intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio, porque nada de lo que construimos se había perdido. Dolor, porque mi propio hijo vivía en una de esas casas gracias a mi generosidad, y aún así había permitido que me humillaran. Me llevé una mano al pecho, intentando calmar la rabia que me recorría. Decidí llamar a mi abogado, un hombre de confianza que me había acompañado en varias etapas de mi vida. Concertamos una cita en su oficina del centro, un lugar elegante con muebles de madera oscura y olor a cuero. Al entrar, él me miró con esa seriedad que incomoda, como si ya supiera que yo cargaba un peso enorme. Le conté lo sucedido, sin adornos, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Mientras hablaba, él revisaba los documentos con paciencia, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me dejó un silencio largo, como si necesitara asegurarse de que yo estaba lista para escuchar lo que venía. «Doña Alicia», me dijo finalmente, «usted tiene en sus manos más poder del que cree. Legalmente, todo sigue siendo suyo. Si su hijo vive ahí es por su voluntad, no por derecho». Sus palabras fueron un golpe de realidad. Me quedé inmóvil, con las manos sobre el bolso de cuero que llevaba en las rodillas. Pensé en Patricia, en su sonrisa arrogante, en su perfume caro que impregnaba la casa. Me imaginé su rostro cuando entendiera que toda la comodidad en la que vivía podía desvanecerse de un día para otro. El abogado me explicó los detalles. Podía revocar permisos, exigir un contrato de arrendamiento, incluso iniciar un desalojo. Lo escuchaba con atención, pero mi corazón estaba dividido. Una parte de mí quería justicia inmediata, otra se resistía a lastimar a Luis, aunque él me había herido primero. Mientras él hablaba de herencias, propiedades y derechos, yo solo pensaba en el niño que un día me abrazó en medio de una tormenta diciendo: «Mamá, contigo estoy seguro». ¿Dónde había quedado ese niño? ¿Cómo se había transformado en un hombre capaz de expulsarme? Guardé los documentos en mi bolso, con la misma delicadeza con que se guarda un secreto. El peso físico de esos papeles era nada comparado con el peso emocional que ahora cargaba. Salí de la oficina y el aire del centro me golpeó el rostro. Vi pasar autos, gente apurada entrando a bancos y restaurantes, y pensé que nadie podía imaginar que una madre de 70 años estaba decidiendo el futuro de toda una familia. Caminé hasta una cafetería cercana, pedí un café y lo tomé despacio, observando cómo el vapor se elevaba, igual que mis pensamientos. Mientras bebía, recordé las veces que mi esposo y yo soñamos con el futuro de nuestros hijos. Él siempre decía: «Lo importante es que nunca les falte un techo».
Y yo cumplí esa promesa, me aseguré de que cada uno tuviera un lugar donde vivir. Ahora me parecía una ironía que justo ese techo se hubiera convertido en mi dolor más grande. Tal vez había sido demasiado generosa, tal vez había confundido amor con concesiones. El café me supo amargo, pero me dio la claridad que necesitaba. Había llegado la hora de poner límites. De regreso a casa, me senté en mi sillón favorito, con la carpeta de documentos sobre las piernas. Pasé mis dedos por las hojas, como si acariciara la vida entera que había quedado ahí registrada. Cada firma era un recuerdo: la primera casa, el terreno comprado con ahorros, las noches de desvelo haciendo cuentas. No era solo patrimonio, era mi historia, y nadie, ni siquiera mi propio hijo, tenía derecho a despreciarla. Apreté los ojos, dejando que una lágrima solitaria rodara. Me prometí que esa sería la última vez que lloraría por sentirme desplazada. Esa noche no hubo sueño ligero ni pesadillas. Hubo, más bien, una calma tensa, como la que antecede a una tormenta. Me dormí sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, la decisión estaba en mis manos. Patricia había creído que me podía reducir a una sombra, pero lo que ignoraba era que las sombras también saben hacerse gigantes cuando llega la luz correcta. Cerré los ojos con una sola certeza: la próxima vez que nos viéramos, nada sería igual. Me tomó varios días reunir el valor para convocar a todos a un almuerzo en mi casa. No fue una invitación improvisada, lo planeé con calma, como quien prepara una batalla que parece comida familiar. Revisé cada detalle con la precisión que me enseñó la vida. Mandé pulir la mesa de mármol, saqué la vajilla fina que había guardado desde hacía años y planché el mantel bordado que mi madre me dejó como herencia. No era un simple almuerzo, era el escenario perfecto para dejar las cartas sobre la mesa, en todos los sentidos. Desde temprano, el aroma de las carnes al horno llenaba la casa. Preparé ensaladas frescas, pan artesanal y una botella de vino que tenía reservada para ocasiones especiales. Quería que todo transmitiera un aire de elegancia, de esas reuniones que parecen sacadas de un restaurante exclusivo, no porque buscara presumir, sino porque necesitaba que ellos entendieran que todavía sabía sostenerme en pie con dignidad. Puse copas de cristal junto a cada plato y encendí unas velas que proyectaban un brillo cálido sobre las paredes. Mientras ordenaba los cubiertos, pensé en Luis y en la incomodidad que sentiría al sentarse frente a mí. Imaginé a Patricia entrando con su aire de reina, su perfume caro y esa sonrisa de superioridad que tanto me dolía. Y sin embargo, no dudé en incluir sus nombres en las invitaciones. Sabía que vendrían, aunque fuera por curiosidad o por la expectativa de que yo pidiera perdón. Ellos creían tenerme acorralada, pero la verdad era otra. Yo estaba a punto de recordarles de quién era realmente la casa. La llegada de mis otros hijos me dio fuerza. Los abracé como si hiciera años que no los veía, y sus risas fueron un bálsamo que me recordó que no todo estaba perdido. Ellos se sentaron, ayudaron a servir la mesa y me llenaron de conversaciones ligeras, como si intuyeran que yo necesitaba aire fresco. Por un momento, me sentí madre otra vez, rodeada de cariño, antes de que la tormenta estallara. Entonces, el timbre sonó y mi corazón se tensó. Sabía quién estaba detrás de esa puerta. Luis entró primero, con la mirada baja y un gesto incómodo. Detrás venía Patricia, impecable, con un vestido de diseñador ajustado y un bolso de cuero colgado del brazo. Caminaba como si la casa le perteneciera, mirando cada rincón con desdén, como si todo estuviera por debajo de sus estándares. Saludó con una sonrisa forzada, y al acercarse a mí, sus ojos dejaron claro que no había reconciliación posible. Luis, en silencio, apenas me dio un beso rápido en la mejilla, como cumpliendo con una obligación. Nos sentamos todos alrededor de la mesa. El murmullo inicial fue educado, lleno de frases triviales, pero debajo corría una tensión que cualquiera podía sentir. Yo me limité a servir, a mantener la calma, a llenar las copas con vino mientras escuchaba cómo Patricia intentaba dirigir la conversación hacia sí misma. Hablaba de viajes que soñaba hacer, de un spa de lujo que había visitado con unas amigas, de las joyas que había visto en una boutique. Sus palabras resonaban como pequeñas dagas, recordándome lo lejos que estaba de valorar lo esencial. Esperé el momento adecuado, cuando todos ya tenían comida en el plato y la atmósfera parecía más estable. Entonces hice una seña a mi abogado, que estaba sentado discretamente en un extremo de la mesa. Él se levantó con calma, sacó unos documentos de su portafolio y con voz firme,
dijo que había algo importante que debía comunicar. Las conversaciones se apagaron de inmediato, y todos giraron la cabeza hacia él. Patricia arqueó una ceja, intrigada, mientras Luis apretaba los labios con un gesto que me recordó al niño que escondía una travesura. Yo no dije nada. Me limité a observar cómo el silencio se volvía denso, más pesado que el aire que respirábamos. El sonido del cuchillo de Patricia chocando contra su plato fue lo único que rompió esa pausa interminable. El abogado sostuvo la mirada de Luis y habló despacio, con esas palabras que iban a marcar un antes y un después. La mesa, impecable minutos antes, ahora parecía un escenario en el que cada detalle brillaba demasiado, como si la lámpara de cristal quisiera iluminar la verdad sin piedad. Cuando escuché la primera frase salir de la boca de mi abogado, supe que nada volvería a ser igual. Todos me miraban, esperando una reacción, y yo me limité a mantener la espalda recta, como si hubiera ensayado ese momento toda la vida. Patricia dejó de sonreír, y Luis bajó los ojos, incapaz de sostener mi mirada. Fue en ese instante cuando entendí que la batalla ya había comenzado. ¿Y tú? Si tu propio hijo permitiera que su pareja te humillara en tu propia casa, ¿callarías para no perderlo o pondrías límites aunque eso significara alejarlo de ti? Nunca olvidaré la cara de mi hijo en ese instante. Cuando el abogado terminó de hablar, la sangre pareció abandonarlo. Se quedó inmóvil, con la mirada perdida, como si de pronto le hubieran quitado el piso bajo los pies. Vi cómo se aferraba la servilleta entre sus manos, arrugándola una y otra vez, buscando una salida que no encontraba. Sus labios se movieron, pero no dijo nada. Patricia lo miraba con furia contenida, como si lo culpara de no haber previsto la situación. Ese silencio me dolió más que un grito, porque en él cabía toda la distancia que nos separaba. El ambiente en la mesa se volvió insoportable. Mis otros hijos observaban con desconcierto, tratando de entender lo que estaba pasando. Yo sentía cada respiración pesada, cada mirada cruzada, como cuchilladas que caían sobre la comida intacta. Nadie se atrevía a tocar los cubiertos. Luis se inclinó hacia atrás, frotándose la frente, como quien intenta ganar tiempo. Patricia, en cambio, no tardó en reaccionar. Golpeó su copa de vino contra la mesa de mármol, y el sonido seco retumbó en todo el comedor, haciendo que el cristal vibrara. «Esto es una traición», gritó, con esa voz que sabía subir de tono para llamar la atención. Su rabia llenó la sala como un humo denso que lo cubría todo. Me miró directo a los ojos, con un brillo de desafío, esperando que yo me doblegara. Pero yo no respondí. Me limité a sostenerle la mirada con la calma que da la certeza. Dentro de mí temblaba, sí, pero no iba a mostrarlo. Ya había sufrido demasiado en silencio como para retroceder en ese momento. Luis intentó calmarla, colocando una mano sobre su brazo, pero Patricia lo apartó de un manotazo brusco. Lo humilló delante de todos, llamándolo débil, insinuando que era incapaz de manejar su propia casa. Ver a mi hijo reducido así, sometido a la voluntad de su esposa, me desgarró por dentro. Quise levantarme y sacudirlo, recordarle quién era, pero me contuve. Entendí que ahora tenía que aprender solo lo que significa dejar que otros decidan por ti. Mi silencio era también una lección. Mientras tanto, el abogado se mantenía firme, con los documentos abiertos frente a él. No retrocedió ni un centímetro, y eso me dio más fuerza. Repetía con voz clara que las propiedades seguían siendo mías, que todo lo que ellos disfrutaban era un privilegio, no un derecho. Patricia resoplaba, se levantaba de la silla y volvía a sentarse, incapaz de aceptar lo que escuchaba. Sus joyas tintineaban con cada movimiento, como si quisieran subrayar su impotencia. Yo la observaba y pensaba, tanta elegancia superficial y sin embargo tan vacía. En un momento, Luis levantó la vista y por fin me miró. Sus ojos estaban enrojecidos, y por un instante vi al niño que fui a buscar tantas noches cuando lloraba en su cama. Pero esa ternura duró solo un segundo. Enseguida regresó el hombre débil, atrapado entre su silencio y las órdenes de su esposa. Apreté mis manos sobre mi regazo, intentando no llorar. Sabía que lo que estaba pasando no era solo un pleito familiar, era el desenlace de años de concesiones mal entendidas. La tensión se cortaba en el aire. Nadie tocaba la comida. Las velas seguían encendidas, proyectando sombras largas sobre las paredes, como si la propia casa quisiera ser testigo del enfrentamiento.
Escuché mi respiración agitada y traté de calmarme. Tenía que mantenerme erguida, aunque por dentro sintiera que se me partía el alma. Miré alrededor a cada uno de mis hijos y pensé en la herencia que dejaría, no solo bienes, sino una lección de respeto que no podía olvidar. Patricia se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. Caminó alrededor de la mesa, acercándose a mí con pasos firmes. Se inclinó apenas, lo suficiente para dejarme sentir su perfume intenso y frío. «Usted no puede hacer esto», dijo entre dientes, como si fuera una amenaza personal. Yo no respondí. Solo me acomodé en la silla y me serví un poco más de vino, demostrando con un gesto simple que nada iba a quebrarme. Su furia no logró moverme ni un milímetro. Ese almuerzo, que había comenzado con velas, mantel y copas de cristal, terminó convertido en un campo de batalla silencioso. Nadie se atrevió a despedirse con abrazos. Se levantaron de la mesa con rostros tensos, arrastrando el orgullo por el suelo. Yo me quedé sola en el comedor, mirando el pastel intacto, todavía sin cortar. Lo observé largo rato y entendí que a veces la dulzura se convierte en testigo de la amargura. Y supe, con una certeza dura, que lo peor aún estaba por llegar. Pensé que después de aquel almuerzo, Luis y Patricia se marcharían de inmediato. Sin embargo, decidieron quedarse, como si con eso quisieran demostrar que todavía tenían control. No esperaban que yo exigiera un contrato formal de renta, con todas las condiciones claras, firmado ante notario. Cuando recibieron el documento, sus rostros se endurecieron. Luis no discutió, solo bajó la cabeza, mientras Patricia apretaba los labios con rabia. Firmaron porque no tenían otra opción. Ese momento fue el primero en que entendí que no solo recuperaba mi dignidad, también recuperaba el poder que había cedido sin darme cuenta. Durante días, la tensión se sentía en el aire. Sabía que cada peso del alquiler les pesaba más que cualquier deuda. No se trataba de la cantidad, sino del orgullo. Patricia, acostumbrada a presumir viajes, restaurantes elegantes y ropa de diseñador, no soportaba reconocer que ahora debían pagar por vivir en esa casa. El silencio entre ellos se hacía más largo, y los rumores de sus discusiones nocturnas llegaron a mis oídos por otros familiares. Yo no necesitaba espiarlos. Las noticias me llegaban solas, como si la vida se encargara de traerme pruebas de que la verdad siempre sale a flote. En la calle, las vecinas comentaban que Patricia ya no recibía visitas con tanta frecuencia. Antes su casa era un escenario de ostentación, con cenas y copas de vino servidas en vajillas nuevas. Ahora, las cortinas permanecían cerradas la mayor parte del día, como si intentaran esconder la incomodidad. Me daba un poco de lástima verlos así, pero al mismo tiempo recordaba la forma en que me humillaron. ¿Acaso no era justo que enfrentaran las consecuencias de sus actos? Cada vez que esa duda aparecía en mí, bastaba con recordar la voz de Luis echándome de mi propio hogar. Una tarde, fui al banco a revisar mis cuentas. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden, porque sabía que Patricia era capaz de cualquier cosa con tal de aferrarse a lo que no le pertenecía. Retiré un pequeño monto para gastos personales y revisé con atención cada movimiento. Me quedé tranquila al confirmar que nada había sido alterado. Guardé los comprobantes en mi bolso de cuero y salí con la frente en alto. Esa sensación de control me devolvía poco a poco la seguridad que había perdido. Comprendí que cuidar mis finanzas era también cuidar mi historia. Esa misma noche, mientras cenaba sola en mi departamento, recibí un mensaje inesperado. Era de mi nieta mayor. «Abuela, papá está furioso contigo. Dice que arruinaste todo». Me quedé mirando la pantalla del teléfono con el corazón encogido. No sabía qué contestar. No quería que mis nietos me vieran como enemiga, pero tampoco podía retroceder. Terminé escribiéndole: «Te amo, y siempre estaré aquí para ti». Fue un mensaje breve, pero me salió desde lo más profundo. Cuando apagué el celular, las lágrimas corrieron solas por mis mejillas. A la mañana siguiente, decidí salir a caminar por el parque cercano. Los árboles estaban verdes y la brisa me acariciaba el rostro, dándome un poco de calma. Observaba a otras familias, niños corriendo y abuelos jugando con ellos, y me preguntaba si algún día volvería a tener esa alegría con mis propios nietos. El recuerdo de sus voces me dolía como una espina clavada. Respiré hondo, intentando no quebrarme.
Era un sacrificio necesario, me repetía una y otra vez, aunque mi corazón se resistiera a aceptarlo. Con el paso de los días, supe que Patricia comenzó a presionar a Luis para que me enfrentara. Lo veía en sus gestos, en su forma de evitar mi mirada cuando nos cruzábamos. Ella no podía aceptar que yo tuviera la última palabra, y estaba decidida a manipularlo hasta el límite. Lo triste era que él se dejaba arrastrar, como si ya no tuviera voz propia. Verlo así, sometido, me dolía más que sus palabras hirientes. Era como observar a un extraño en el cuerpo de mi hijo. Pese a todo, trataba de mantenerme firme. Me refugiaba en mis rutinas, cocinar para mí misma, leer en las tardes, regar mis plantas en el balcón. Cada gesto simple se convirtió en un recordatorio de que todavía podía sostenerme sola. Encendía una vela perfumada, me servía una copa de vino, y me repetía que esa soledad no era derrota, sino un espacio para reconstruirme. No era la vida que había soñado, pero era la vida que me tocaba defender con dignidad. Esa semana terminó con un silencio extraño. Nadie me llamó, nadie me visitó. Sentí que un muro se levantaba entre mi familia y yo. Y aunque me dolía, entendí que esa distancia era necesaria. A veces, para sanar, hay que permitir que el vacío haga su trabajo. Me acosté esa noche con la certeza de que, aunque Luis y Patricia seguían en esa casa, algo en ellos ya había empezado a quebrarse. Y lo supe porque la rabia nunca se disimula tanto tiempo. Tarde o temprano, sale a la luz. Lo que más me dolía de toda esta situación no era el enojo de Luis ni la arrogancia de Patricia, sino la distancia con mis nietos. Ellos eran la razón por la que soportaba tantas cosas, el motor de mis días. Durante semanas no los vi, y mi corazón se encogía cada vez que pasaba frente a un parque lleno de niños jugando. Una tarde, por fin, me animé a acercarme a la escuela. Esperé a lo lejos, detrás de la reja, solo para verlos salir. Cuando los vi correr con sus mochilas, sentí que el mundo entero se iluminaba, aunque ellos no sabían que yo estaba ahí. Reuní valor y me acerqué un poco más. Mi nieto menor me reconoció primero. Sus ojitos brillaron, pero enseguida se oscurecieron, como si recordara algo que le habían dicho. Caminó hacia mí despacio, y yo abrí los brazos de inmediato, deseando apretarlo contra mi pecho. Pero se detuvo a medio camino, bajó la cabeza y dijo en voz baja: «Abuelita, en casa dicen que tú nos abandonaste». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Sentí que me cortaban la piel, que me arrancaban el alma. Me quedé sin aire, mirando a ese niño que repetía un discurso que no era suyo. Apreté mis labios para no llorar delante de él. Lo acaricié suavemente en el cabello y le dije: «Eso nunca será verdad, mi amor. Yo jamás los abandonaría». Intenté sonreír, pero la tristeza me desbordaba por dentro. Cuando Patricia llegó a recogerlos, su mirada me atravesó como una lanza. Tomó de la mano a los niños, los metió al coche con brusquedad y me ignoró como si yo no existiera. Me quedé parada en la acera, con los brazos vacíos, mientras la imagen de mis nietos alejándose me arrancaba un pedazo de vida. Esa noche lloré en silencio, abrazada a la almohada. El dolor era tan fuerte que ni siquiera el vino que serví en mi copa logró consolarme. Cerré los ojos e imaginé las risas de mis nietos corriendo por mi casa, sus manos pequeñas buscando galletas en la cocina, su olor a colonia infantil. Cada recuerdo era un golpe más, pero también era lo único que me mantenía con esperanza. No podía permitir que Patricia me robara el cariño de mis propios nietos. Esa batalla, entendí, era la más importante. Al día siguiente, me levanté decidida a recuperar un espacio en sus vidas, aunque fuera poco. Compré unos libros de cuentos y unos dulces en una tienda del centro, y los guardé en una bolsa de papel. No se trataba de regalos costosos, sino de pequeños recordatorios de que su abuela seguía pensando en ellos. Fui hasta la casa de Luis y toqué la puerta. Nadie abrió. Dejé la bolsa en el jardín, con una nota escrita a mano: «Los amo. Estoy aquí». Me alejé con el corazón apretado, esperando que al menos esa semilla llegara a ellos. Pasaron varios días sin respuesta. Me refugié en mis rutinas para no caer en la desesperación. Cocinaba, leía, acomodaba mis plantas en el balcón, pero nada llenaba el vacío. Cada tanto revisaba el teléfono, esperando un mensaje que no llegaba. Me sentía como una sombra, como si la vida de mis nietos transcurriera lejos de mí,
sin que yo pudiera participar. Era un castigo silencioso, y lo más cruel era que no venía de ellos, sino de los adultos que decían amarlos. Un domingo, mientras caminaba por el centro, escuché risas conocidas. Me giré y ahí estaban mis nietos, acompañados de Patricia. Ella me vio primero, se tensó y trató de jalarlos hacia otra dirección. Pero ellos, al verme, corrieron a abrazarme. Ese instante fue como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Los estreché con fuerza, dejando que mis lágrimas cayeran sin importarme quién nos mirara. Patricia se enfureció, pero no pudo separarnos tan rápido. Mis nietos me susurraban al oído: «Te extrañamos, abuelita». Cuando Patricia por fin los arrancó de mis brazos, me lanzó una mirada de odio tan frío que sentí un escalofrío recorrerme. No dijo nada, pero en su silencio había una amenaza clara: no iba a dejarme ganar. Me quedé de pie en medio de la plaza, con el corazón palpitando fuerte, y supe que la guerra apenas empezaba. Aún así, ese abrazo había valido todo el dolor. Fue un recordatorio de que, por más veneno que Patricia intentara sembrar, el amor verdadero no se arranca tan fácil. Regresé a casa con las manos temblorosas y la ropa todavía húmeda por las lágrimas de mis nietos. Me senté en mi sillón, cerré los ojos y acaricié el recuerdo de ese instante. Tal vez no podía verlos todos los días, pero esa chispa de cariño me bastaba para seguir resistiendo. Encendí una vela y me prometí que no permitiría que la mentira triunfara sobre el amor. Y aunque me doliera, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Con el paso de los días comprendí que Patricia no solo me quería lejos de su casa, también buscaba borrar mi imagen en el corazón de mis nietos. Cada palabra que le susurraba en silencio era como una gota de veneno que caía sobre su inocencia. Yo lo notaba en sus gestos, en esa distancia rara cuando me veían, como si temieran demostrar cariño delante de sus padres. No era culpa de ellos, lo sabía. Era Patricia la que había decidido convertirme en la villana de una historia que nunca conté. Y lo más doloroso era ver que Luis lo permitía sin mover un dedo. Una tarde me invitaron a un café en el balcón de una vecina. Desde ahí se veía mi departamento con sus barandales de bronce pulido brillando bajo el sol. Mientras sostenía una taza humeante, las lágrimas se me escaparon sin permiso. Conté lo que sentía y mi vecina, con voz baja, me dijo: «Lo que ella está haciendo es crueldad disfrazada de autoridad». No supe qué contestar. Tenía razón. Patricia no buscaba convivir, buscaba desplazarme. En ese momento entendí que no era suficiente resistir en silencio. Tenía que defender mi lugar. Esa misma noche encendí una lámpara y me serví una copa de vino en una de mis copas de cristal. Observé el reflejo del líquido rojo y pensé en mi esposo. Él nunca habría permitido que alguien me faltara al respeto. A veces cierro los ojos y escucho su voz firme, recordándome que la dignidad no se negocia. Patricia podía presumir joyas, bolsos de diseñador o viajes a hoteles boutique, pero nada de eso podía comprar el amor verdadero de mis nietos. Yo tenía que proteger ese lazo, aunque me costara lágrimas y soledad. Los rumores empezaron a llegar a mis oídos. Alguien me dijo que Patricia les repetía a los niños que yo estaba molesta con ellos, que prefería viajar sola y disfrutar de lujos antes que pasar tiempo en familia. Me dolió hasta lo más hondo, porque era justo lo contrario. Yo vivía cada día pensando en ellos, cocinando recetas que me recordaban sus sonrisas, guardando pequeñas sorpresas con la esperanza de verlos. Que los convenciera de lo contrario era una crueldad que me quitaba el sueño. Una tarde, mi nieta mayor me llamó en secreto desde el teléfono de una amiga. Su voz sonaba apagada, como si tuviera miedo de ser escuchada. «Abuelita, dicen que tú ya no nos quieres, ¿es verdad?». Sentí un nudo en la garganta. Respondí con el alma rota: «Eso nunca será cierto, mi niña. Si supieras cuánto pienso en ustedes». Quise decir más, pero la llamada se cortó de golpe. Me quedé mirando la pantalla apagada, apretando el celular contra mi pecho, como si con eso pudiera acercarme a ella. Después de esa llamada, pasé varias noches sin dormir. Caminaba de un lado a otro de la sala, encendía velas, abría la ventana para respirar, pero nada me daba calma. El veneno de Patricia estaba haciendo efecto, y yo no encontraba la forma de detenerlo. Recordaba cada gesto de mis nietos, cada mirada que antes era de complicidad y ahora era de desconfianza.
Ese cambio me partía el alma en dos. Era como ver cómo alguien me arrancaba pedacitos de cariño para destruirlos uno a uno. Decidí que no podía seguir esperando. Organicé una pequeña reunión en mi casa, sencilla pero con detalles que sabía que a mis nietos les gustaban. Preparé galletas de chocolate, serví jugo natural en vasos coloridos y dejé un espacio con libros de cuentos. Soñaba con que vinieran, aunque fuera un rato. Pero Luis no los dejó. En cambio, recibí un mensaje seco en el celular: no los uses para tus juegos, mamá. Sentí que me clavaban una daga en el pecho. No buscaba usarlos, solo quería amarlos. Miré alrededor de mi sala elegante, con sus muebles recién tapizados y la luz cálida de las lámparas, y me di cuenta de algo. Todo lo material, por lujoso que fuera, no significaba nada si me faltaba el abrazo de mis nietos. Tenía comodidades, sí, pero también un vacío que nada podía llenar. Ese contraste me enseñó una verdad dura: no siempre perder lo material duele tanto como perder el amor de los tuyos. Y en ese momento supe que la verdadera batalla ya no era por casas o propiedades, sino por el corazón de mis nietos. Me senté en el balcón, con la copa en la mano, mirando las luces de la ciudad. La brisa me acariciaba el rostro, pero el frío venía de adentro. Cerré los ojos y me repetí una promesa: no voy a rendirme. Patricia podrá sembrar todo el veneno que quiera, pero tarde o temprano la verdad se abre paso. Los niños crecerán y sabrán quién les dijo la verdad. Ese pensamiento fue lo único que me dio fuerzas para seguir respirando esa noche. ¿Y tú? Si alguien intentara envenenar el cariño de tus hijos o nietos en tu contra, ¿te quedarías callada para evitar un conflicto o pelearías hasta el final por defender su amor? Cuando el dolor me resultaba insoportable, buscaba refugio en mis recuerdos. Era la única forma de escapar del presente sin sentir que lo estaba negando. Abría el cajón del armario donde guardaba fotografías viejas y me sentaba en el sillón a verlas una por una. Ahí estaba mi esposo, sonriendo con esa seguridad que siempre me dio. En muchas de esas imágenes aparecíamos en hoteles de 5 estrellas, con paisajes de mar al fondo y copas de vino en nuestras manos. Me sorprendía lo jóvenes que nos veíamos, tan llenos de proyectos. Volver a mirarlas me dolía, pero también me devolvía un poco de fuerza. Recordé un viaje a Veracruz, cuando todavía teníamos una cuenta conjunta en el banco y usábamos una sola tarjeta de crédito para todo. Caminábamos por el malecón tomados de la mano, riéndonos como si no existiera el mañana. Esa noche cenamos en un restaurante elegante, de esos con manteles blancos y velas en cada mesa. Él pidió pescado fresco y yo un plato de pasta que todavía puedo saborear si cierro los ojos. Me prometió que, pasara lo que pasara, siempre estaríamos juntos. Y aunque la vida se lo llevó demasiado pronto, esas palabras siguen sosteniéndome. Otro recuerdo me llevó a un pequeño hotel boutique en Puebla, donde celebramos nuestro aniversario. La habitación tenía una suite con balcón y flores en cada esquina. Aún puedo sentir el aroma de las sábanas limpias y la sensación de despertarme a su lado sin preocupaciones. Esos momentos parecían sencillos, pero hoy entiendo que eran auténticos lujos. El tiempo compartido, la compañía incondicional, el respeto mutuo. Nada de eso puede comprarse, ni con dinero ni con propiedades. Eso era amor verdadero, del que no necesita exhibirse para existir. Mientras repasaba esos recuerdos, me di cuenta de que lo que vivía ahora era todo lo contrario. Patricia se aferraba a lo material como si ahí estuviera la felicidad. Bolsos de diseñador, perfumes caros, joyas brillantes, todo para esconder la pobreza que llevaba en el alma. En cambio, lo que yo añoraba eran abrazos, charlas de sobremesa, risas sinceras. Esa diferencia era tan clara que me dolía pensar en cómo Luis no podía verla. Tal vez estaba tan cegado por su miedo a perderla que ya no distinguía lo esencial de lo superficial. Me levanté, guardé las fotos en su sitio y fui hasta la cocina. Preparé un café y lo serví en una taza de porcelana que había comprado en uno de aquellos viajes. Al sostenerla entre mis manos, sentí una mezcla de nostalgia y determinación. Era como si cada objeto de mi casa me recordara quién había sido y quién podía volver a ser. Tomé un sorbo y me prometí que no dejaría que Patricia dictara mi destino. Yo había sobrevivido a cosas más duras: enfermedades, pérdidas, noches enteras de sacrificio. También podía sobrevivir a esto. Con el café aún caliente, me senté en el balcón a ver las luces de la ciudad.
Pensé en todo lo que había logrado con esfuerzo, en cada peso que ahorramos mi esposo y yo, en cada propiedad que conseguimos con trabajo honrado. Nadie me lo había regalado. Y ahora, esa misma herencia que construimos estaba siendo usada como arma en mi contra. Eso me encendía por dentro. Entendí que no podía seguir refugiándome en el pasado, tenía que usar esa fuerza para escribir un futuro distinto. Decidí que era momento de retomar parte de mi vida social, no para aparentar nada, sino para recordarme que aún existía fuera del dolor. Llamé a una agencia de viajes y pedí información sobre excursiones cortas. Quería volver a sentirme viva, volver a caminar por lugares nuevos aunque fuera sola. Cuando colgué el teléfono, sonreí por primera vez en mucho tiempo. Era un gesto pequeño, pero significaba que empezaba a levantarme. Esa misma noche abrí mi closet y revisé mi ropa. Toqué un abrigo de lana que había usado en un invierno en Madrid, un recuerdo más de aquellos días en que mi vida estaba llena de movimiento. Cerré los ojos y aspiré el olor guardado, mezcla de pasado y esperanza. Me dije que no todo estaba perdido, que todavía había espacio para empezar de nuevo. Era como si mi esposo me hablara desde algún rincón invisible, recordándome que la vida no se acaba mientras uno tenga valor para seguir caminando. Cuando apagué la luz del cuarto, me acosté con una calma distinta. Había llorado tanto los últimos días que esa serenidad me resultaba extraña, pero necesaria. Entendí que no podía cambiar lo que Patricia pensaba de mí, ni lo que Luis decidía a su lado. Pero sí podía cambiar mi manera de enfrentar todo. Con los ojos cerrados, acariciando el recuerdo de aquellos viajes, me hice una promesa. Si el pasado me había dado momentos de tanta felicidad, el futuro también podía regalarme nuevos instantes de paz. Esa semana decidí que no podía seguir encerrada en el dolor. Si Patricia quería hacerme invisible, yo tenía que demostrar que seguía teniendo voz, presencia y dignidad. Pensé en organizar una cena especial, no por costumbre, sino como declaración de que todavía sabía ser anfitriona en mi propio terreno. Llamé a mis otros hijos y los invité sin rodeos. Quiero verlos en casa, vamos a cenar juntos. Sentí la emoción de antaño, cuando las reuniones familiares eran motivo de alegría, y también la firmeza de quien sabe que un gesto puede significar más que 1000 palabras. El día señalado me levanté temprano y fui al mercado a escoger lo mejor: carnes frescas, verduras coloridas, panes recién horneados. Luego pasé por una tienda de vinos y elegí 2 botellas de una etiqueta reconocida, de esas que guardan historia en cada sorbo. Al volver, contraté a una ayudante para que me apoyara con la preparación. Quería que todo saliera impecable, no solo en sabor, sino en ambiente. La mesa de mármol volvió a brillar, las copas de cristal esperaban la luz de las velas, y las lámparas reflejaban un calor elegante que llenaba cada rincón. Al caer la tarde, me arreglé con calma. Saqué de mi closet un vestido de seda color vino, sencillo pero elegante, y me perfumé con una fragancia que tenía guardada para ocasiones especiales. Me miré en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, me reconocí fuerte. No como una madre herida, sino como una mujer que sabía que el respeto no se mendiga. Mi corazón latía con nervios, pero también con ilusión. Preparar esa cena no era un capricho, era recuperar un lugar que me habían querido arrebatar. La llegada de mis hijos fue como un respiro. Entraron con sonrisas, algunos con flores, otros con pequeños obsequios. Se sentaron a la mesa y la conversación fluyó ligera, llena de recuerdos, anécdotas y risas. Mis nietos más pequeños corrían de un lado a otro, llenando la casa de ese ruido que me sanaba el alma. En ese instante supe que lo que yo había perdido con Luis y Patricia no se repetía con los demás. Todavía había amor alrededor mío, todavía quedaba familia dispuesta a sostenerme. Mientras todos disfrutaban, escuché un golpe seco en la puerta. Al abrir, me encontré con Luis. No venía solo. Patricia estaba detrás de él, con su vestido de diseñador y ese aire de superioridad que nunca abandonaba. No los había invitado, pero ahí estaban, entrando como si tuvieran derecho. Sentí un escalofrío, pero decidí no arruinar la velada. Los saludé con cortesía fría, los invité a pasar y observé cómo Patricia miraba todo con desprecio, como si le molestara el ambiente de unión que se respiraba. Se sentaron, y aunque la mesa estaba llena de conversación, ellos parecían ajenos, incómodos. Patricia intentó dirigir la atención hacia sí misma, preguntando por viajes,
por restaurantes de moda, por lugares exclusivos donde decía tener reservaciones. Yo la escuché en silencio, mientras mis otros hijos cambiaban el tema con naturalidad. Esa indiferencia hacia ella fue un golpe más fuerte que cualquier discusión. Nadie le dio el protagonismo que buscaba. Y yo, sin necesidad de palabras, sentí que esa era mi primera victoria. Luis comía en silencio, apartando la mirada cada vez que yo intentaba encontrar sus ojos. Lo observaba y me dolía verlo reducido a eso, un hombre sin voz, atrapado en la red de Patricia. No me reclamó, no me enfrentó, pero tampoco me defendió. Era como un invitado incómodo en una casa que siempre había sido suya. Mis otros hijos, en cambio, disfrutaban, brindaban conmigo, y esa diferencia marcaba con claridad quién estaba realmente de mi lado. La cena terminó con abrazos, risas y promesas de volver pronto. Patricia salió primero, visiblemente molesta por no haber conseguido opacar la reunión. Luis la siguió con la cabeza gacha. Yo me quedé en la puerta, observando cómo se alejaban, y sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que se había roto entre nosotros. Alivio porque, al menos por esa noche, había recuperado un poco de lo que Patricia me había arrebatado. Cerré la puerta, regresé a la mesa y serví la última copa de vino solo para mí. El silencio de la casa ya no era vacío, era paz. Esa primera venganza no tuvo gritos ni reproches, fue elegante, tranquila, hecha de gestos que dicen más que 1000 palabras. Y aunque sabía que Patricia no se quedaría de brazos cruzados, me fui a dormir con una certeza. Había dado el primer paso para recordarle a todos que yo no estaba derrotada. Después de aquella noche en que Patricia irrumpió en mi casa, sentí que necesitaba rodearme de voces distintas, de personas que no me vieran como un problema, sino como una mujer con historia. Fue entonces cuando empecé a salir más seguido con un grupo de amigas jubiladas. Algunas las conocía de toda la vida, otras aparecieron en mi camino en este momento crucial. Todas compartíamos algo. Habíamos dado más de lo que recibimos y aún así, estábamos aprendiendo a disfrutar lo que nos quedaba. En ellas encontré un respiro que mi propia familia me negaba. Comenzamos a organizar pequeñas reuniones en un club privado del centro. Entre sillones tapizados, lámparas brillantes y un ambiente casi de hotel boutique, nos sentíamos tratadas con el respeto que tantas veces se nos negó en nuestras propias casas. Allí nadie nos veía como mujeres mayores. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Sino como personas con historias valiosas que contar. Pedíamos té en tazas de porcelana y a veces una copa de vino para brindar por la vida. Esos encuentros se convirtieron en mis oasis, lugares donde la dignidad no se negociaba. Un día, una de ellas sugirió que viajáramos juntas. Al principio dudé, porque todavía me dolía gastar dinero en algo que no fuera la familia. Pero después pensé, ¿acaso no trabajé toda la vida para esto? ¿No tengo derecho a darme un respiro? Así que acepté. Fuimos a un pequeño viaje organizado por una agencia, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía volver a respirar sin miedo. Caminamos por calles empedradas, entramos en restaurantes elegantes y disfrutamos de conversaciones largas que no terminaban en reproches ni silencios incómodos. Fue en uno de esos paseos cuando una de ellas me tomó de la mano y me dijo algo que me dejó helada. Alicia, tu hijo tiene problemas serios de dinero. Patricia lo sabe, pero lo oculta. La miré con los ojos muy abiertos, sin poder contestar de inmediato. Ella continuó, me lo contó un conocido en el banco. Tienen deudas grandes y si no las enfrentan pronto, todo se les puede venir abajo. Sentí un nudo en el estómago. Ahora entendía por qué estaban tan desesperados en aferrarse a la casa. Esa noche, ya en mi habitación del hotel, no pude dormir. Miraba el techo mientras repasaba cada palabra de mi amiga. ¿Cómo era posible que Luis no me hubiera dicho nada? Yo le habría ayudado, lo habría apoyado, si me lo pedía con humildad. Pero en lugar de eso, eligió callar, eligió dejar que Patricia se convirtiera en la voz de la familia. El silencio de mi hijo me dolía más que cualquier deuda. ¿Acaso había perdido toda confianza en mí? ¿O simplemente había renunciado a ser el hombre que alguna vez conocí?
Al regresar a la ciudad, lo primero que hice fue revisar mis documentos otra vez. Tenía que asegurarme de que nada estuviera comprometido. Abrí la carpeta con escrituras, cuentas y recibos, y repasé cada detalle como si buscara una grieta. Mis manos temblaban al pensar que Luis pudiera haber intentado usar mi nombre para cubrir sus problemas. No encontré nada irregular, pero esa desconfianza quedó clavada en mí. Sentí que, más allá de las propiedades, lo que realmente estaba hipotecado era el vínculo entre madre e hijo. Seguí reuniéndome con mis amigas. Ellas se convirtieron en mi red de apoyo, esas voces que me recordaban que no estaba sola. Organizamos cenas en casas decoradas con flores frescas, mantelitos bordados y música suave. Nos reíamos como adolescentes, y en cada brindis yo encontraba un poco de alivio. Era extraño descubrir que la familia que me daba calor en ese momento no llevaba mi sangre. Pero aprendí que a veces la vida te regala nuevas alianzas justo cuando más las necesitas. Un día, después de una de esas reuniones, me quedé mirando mi reflejo en el espejo de la entrada. Vestía un conjunto sencillo, pero con un pañuelo de seda que me regaló una amiga. Noté que mis ojos ya no reflejaban solo tristeza, había un brillo distinto, de alguien que empezaba a recuperar fuerza. Patricia podía intentar destruirme, Luis podía alejarse, pero yo estaba aprendiendo a construirme de nuevo desde lo más simple: la compañía, la dignidad, la decisión de no rendirme. Esa noche encendí una vela en mi sala y me serví un té. Miré el resplandor suave, respiré hondo y entendí que las piezas se estaban moviendo. El veneno de Patricia estaba allí, sí, pero ahora yo no estaba sola para enfrentarlo. Lo que no imaginaba era que esa verdad sobre las deudas de Luis se convertiría en la próxima grieta que derrumbaría su mundo. Era pasada la medianoche cuando el timbre sonó con insistencia. Me levanté sobresaltada, envuelta en una manta, pensando que quizá era una emergencia. Al abrir la puerta, me encontré con Patricia. Llevaba puesto un abrigo de seda beige, su cabello perfectamente peinado y un perfume fuerte que llenó el pasillo. No era una visita cordial, eso lo entendí al ver la dureza en sus ojos. Su sonrisa falsa apenas escondía la rabia que traía dentro. Por un segundo dudé en dejarla pasar, pero la curiosidad me ganó. Entró sin pedir permiso, como si la casa fuera suya. Sus tacones resonaron en el piso de madera, marcando cada paso con un eco desagradable. Se dirigió directo a la sala y se sentó en uno de los sillones como si fuera su trono. Yo la seguí en silencio, con el corazón acelerado. La luz tenue de la lámpara de cristal iluminaba su rostro, resaltando su expresión de triunfo anticipado. Cruzó las piernas y me miró con la calma de quien viene a dar un golpe calculado. «Vengo a hablar claro», dijo, sin rodeos. «No me importa lo que haya firmado el abogado, no me importa lo que usted crea que controla. Esta casa siempre será mía, porque Luis está conmigo. Usted puede tener papeles, propiedades, cuentas de banco, pero yo tengo lo que de verdad le duele, a su hijo y a sus nietos». Su voz sonaba segura, cada palabra medida como si hubiera ensayado frente al espejo. Me quedé de pie, apretando las manos contra mi bata, sintiendo un calor extraño recorrerme el cuerpo. Quise gritarle que estaba equivocada, pero preferí guardar silencio. Había aprendido que, a veces, las palabras dichas con calma tienen más fuerza que los gritos. Caminé hacia la mesa auxiliar y serví un poco de agua en un vaso, solo para darme tiempo. Ella me seguía con los ojos, como un depredador esperando el momento exacto para atacar. «Si me quitas todo lo que tengo ahora, me voy a encargar de destruir lo que más quieres», agregó con un susurro venenoso. «No tienes idea de lo que soy capaz de hacer». Sentí un escalofrío recorrerme, no porque creyera en su amenaza, sino porque pude ver la oscuridad en su mirada. Era capaz de todo con tal de no perder. Y lo peor era saber que Luis se dejaba arrastrar por ella, incapaz de poner un alto. Me acomodé en el sillón frente a ella y, con toda la serenidad que pude reunir, le contesté: «Tú puedes jugar con palabras, Patricia, pero hay algo que nunca vas a poder comprar ni con joyas, ni con viajes, ni con perfumes caros: el amor verdadero de una familia. Ese no se falsifica». Su sonrisa se borró apenas por un instante, como si hubiera sentido que mi voz tocaba un punto débil. Pero enseguida volvió a enderezarse, orgullosa. El ambiente se volvió espeso, casi irrespirable. Afuera, la ciudad dormía, pero dentro de mi sala había una guerra silenciosa.
Ella trataba de intimidarme con sus amenazas, mientras yo me aferraba a la calma como mi mejor arma. Cada objeto de mi casa, desde los muebles tapizados hasta las cortinas nuevas, parecía recordarle que su lujo era prestado. No importaba cuántas joyas colgaran de su cuello, seguía sentada en una propiedad que no le pertenecía. Finalmente se levantó, acomodó su abrigo de seda y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se inclinó apenas y me susurró al oído: «Esto no termina aquí». Luego se marchó, dejando tras de sí el olor penetrante de su perfume y una sensación amarga en el aire. Cerré la puerta con firmeza, me apoyé en ella y respiré profundo. Sabía que sus amenazas no eran palabras vacías. Patricia estaba dispuesta a todo. Me serví una copa de vino y me quedé en el balcón, observando las luces lejanas de la ciudad. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza que no sabía que tenía. Entendí que esa visita no era el final, sino el principio de una confrontación mayor. El silencio de la noche me abrazaba mientras me hacía una pregunta que me taladraba la cabeza. ¿Y tú? ¿Crees que una nuera puede odiar más que un enemigo declarado, o el verdadero error es del hijo que permite esa traición con su silencio? Después de aquella cena, las habladurías no tardaron en aparecer. Me enteré de que algunos parientes decían que yo había cambiado, que ahora me creía superior porque organizaba reuniones con cierto aire de lujo. No podían estar más equivocados. Lo que hice no fue presumir, fue defender mi lugar. Pero los rumores corren más rápido que la verdad, y cada comentario llegaba a mis oídos como un eco que buscaba herirme. Sentía que, además de Patricia, ahora había más personas esperando verme caer. Un día, una sobrina me visitó con la excusa de traerme un postre. Mientras tomábamos café, soltó sin rodeos: «Dicen que ya no eres la misma, tía, que ahora solo piensas en mostrar lo que tienes». Sonreí con calma, aunque por dentro me hirvió la sangre. No era vanidad, era resistencia. Cada copa de cristal, cada mantel elegante, eran símbolos de mi dignidad recuperada. No respondí con enojo, solo le dije: «Cuando uno empieza a poner límites, siempre habrá quien lo confunda con orgullo». Ella se quedó en silencio, y yo supe que había dicho más de lo que quería admitir. Luis, en cambio, se volvió distante. Apenas me llamaba, y cuando lo hacía, era con un tono frío, cortante. Se limitaba a preguntarme cosas prácticas, como si nuestra relación se redujera a trámites. No mencionaba a los niños, no me invitaba a verlos, y yo entendía que detrás de todo estaba Patricia. Me dolía que mi hijo no tuviera el valor de enfrentarla, pero más me dolía que permitiera que me apartara de él. Cada llamada terminaba en un silencio incómodo que me dejaba un vacío en el pecho. Algunas vecinas también empezaron a repetir lo que escuchaban. Comentaban que yo vivía rodeada de comodidades, que viajaba con amigas, que ya no necesitaba a nadie. Lo decían como si fuera un pecado cuidarme después de tantos años de sacrificios. Me daban ganas de gritarles que el verdadero lujo no estaba en mis muebles nuevos o en el vino que servía, sino en haber aprendido a no aceptar más humillaciones. Pero guardaba silencio. Aprendí que no todos merecen explicaciones, y que el respeto se demuestra con hechos, no con palabras. Una tarde, mientras acomodaba unos papeles en la sala, mi teléfono sonó. Era una llamada de un número desconocido. Contesté y al otro lado escuché una voz disfrazada, llena de malicia. «Te vas a arrepentir de lo que hiciste», susurró, y luego colgó. Sentí un frío recorrerme la espalda. Sabía que era Patricia o alguien de su entorno. Cerré los ojos, respiré hondo y apreté el aparato entre mis manos. No era miedo lo que sentía, era furia. No iba a dejar que sus amenazas me devolvieran a la sombra. Esa noche apenas pude dormir. Cada ruido en la casa me sobresaltaba. Encendí las luces, revisé las cerraduras y me quedé sentada en el sillón con una manta sobre los hombros. La ciudad seguía viva ya afuera, con autos y voces lejanas, pero yo estaba atrapada en mi propio silencio. Aún así, en medio de la inquietud, algo se encendió en mí, la convicción de que las palabras de odio no tenían más fuerza que mi decisión. Podían intentar intimidarme, pero ya no podían controlarme. Los días siguientes fueron un reto. Caminaba por la calle y sentía miradas clavadas en mi espalda. Algunas eran de compasión, otras de juicio, y pocas de verdadero apoyo. Aprendí a distinguirlas. Me refugiaba en pequeños rituales.
Un café en mi taza favorita, una caminata por el parque, un baño caliente con aromas de lavanda. Cosas simples que me recordaban que todavía tenía el poder de decidir cómo vivir mis días. Era mi forma de resistir a la tormenta que intentaban sembrar alrededor de mí. A veces me preguntaba qué decía Luis cuando la gente le hablaba de mí. ¿Me defendía, guardaba silencio o se sumaba a los comentarios? Esa duda era un peso constante, un murmullo que no me dejaba en paz. Y aunque no tenía la respuesta, sabía que tarde o temprano la verdad iba a salir a la luz. Los rumores nunca sostienen una mentira por mucho tiempo. Al final, lo que permanece es lo que se construye con hechos, no con palabras envenenadas. Una tarde, mientras me servía un poco de vino en mi balcón, comprendí que lo más doloroso no era lo que decían de mí, sino lo que Luis dejaba de decir. Su silencio era la herida más profunda. Me quedé mirando las luces de la ciudad, con la copa en la mano, y me prometí una vez más que no iba a ceder. Podían hablar, inventar, incluso amenazarme, pero yo había aprendido a sostenerme sola. Y eso, en el fondo, era mi mayor victoria. La confesión de mi amiga no me dejó tranquila. Durante días, cada palabra suya resonaba en mi cabeza como una campana que no cesaba. Necesitaba confirmarlo con mis propios ojos. Así que tomé mi bolso de cuero y caminé hasta la notaría donde guardaban varios registros de mis propiedades. El lugar tenía paredes de madera brillante y un olor a papel guardado que me devolvió años de recuerdos. Al revisar los documentos, lo que temía se volvió cierto. Luis había intentado hipotecar parte de la casa y todo estaba a nombre mío. Sentí un calor recorrerme de pies a cabeza. No era solo enojo, era una mezcla de vergüenza y desilusión. ¿Cómo había podido mi hijo usar mi confianza de esa manera? Pedí copias de cada documento, los guardé en una carpeta y salí de la oficina con las manos temblorosas. El ruido del tráfico en la calle me sonaba lejano, como si estuviera caminando dentro de un sueño. Respiré profundo, pero la rabia seguía en mi garganta. Luis no solo había permitido que me humillaran, ahora había jugado con lo que yo construí con tanto sacrificio. De regreso a casa, dejé la carpeta sobre la mesa de mármol y me quedé mirándola durante largos minutos. Sentía que cada hoja pesaba más que una piedra. Recordé las noches sin dormir, los años de trabajo, las cuentas ajustadas, los préstamos pagados al banco peso por peso. Todo lo que mi esposo y yo hicimos para que nunca nos faltara un techo estaba ahora en manos de alguien que no supo valorar nada. Me llevé las manos al rostro y dejé que las lágrimas cayeran. No eran de debilidad, eran de furia. Esa noche apenas cené. Preparé una sopa ligera, pero no logré terminarla. El estómago se me cerraba cada vez que pensaba en Luis firmando esos papeles a escondidas, con la complicidad de Patricia. Ella seguramente fue la que lo convenció, lo empujó, lo manipuló hasta hacerlo creer que era lo correcto. Me imaginé su cara, con ese gesto altivo, convencida de que podía arrebatarme hasta lo más íntimo. Apagué la luz de la cocina y me senté sola en la sala, abrazando un cojín como si pudiera contener la rabia en el pecho. Al día siguiente, pedí otra cita con mi abogado. Le entregué los documentos y me escuchó en silencio, con el ceño fruncido. «Doña Alicia», me dijo, «lo que hicieron es grave. Si no actuamos ahora, pueden comprometer más de lo que se imagina». Sentí que la sangre me hervía. Ya no era solo una cuestión de respeto, era un asunto de proteger mi futuro, mi tranquilidad. Mi abogado me explicó los pasos legales y asentí sin dudar. Por primera vez, sentí que estaba lista para defenderme sin miedo. Camino de regreso, entré a un restaurante elegante para almorzar sola. El ambiente cálido, las mesas bien dispuestas, el murmullo suave de las conversaciones me dieron un respiro. Pedí un filete acompañado de una copa de vino tinto. Mientras comía despacio, pensé en cómo Patricia había transformado a mi hijo en un hombre que ya no reconocía. No era el mismo niño que me buscaba en la noche. Era un adulto dispuesto a hipotecar lo que no era suyo, con tal de mantener la fachada de lujo que ella exigía. Me miré en el reflejo de la ventana y me di cuenta de que había cambiado. Ya no era la mujer que temblaba frente a sus gritos, ni la madre que soportaba en silencio. Había aprendido a sostenerme sola, a no depender de nadie para sentirme en pie. Patricia podía tener vestidos de diseñador, viajes soñados y amigos interesados. Yo tenía algo más valioso, la capacidad de dormir con la conciencia tranquila,
aunque el dolor me pesara en el pecho. Esa tarde guardé la carpeta en la caja fuerte de mi departamento. Cerré la puerta metálica y escuché el clic de la cerradura con una satisfacción amarga. Sabía que todavía quedaba camino por recorrer, pero ya no me sentía perdida. Me serví un té caliente, me envolví en una manta y me senté en el balcón a mirar el cielo nocturno. Las luces de la ciudad parpadeaban como recordándome que todavía había vida allá afuera, más allá del dolor. Esa noche, antes de dormir, me prometí que no dejaría pasar ni una traición más. Luis había cruzado una línea que nunca imaginé, y Patricia se había convertido en el motor de esa caída. Cerré los ojos, apreté los puños sobre la sábana y repetí en silencio: no me van a destruir. No esta vez. Luis apareció en mi puerta una tarde gris, cuando la ciudad olía a lluvia reciente. Lo vi parado con los hombros caídos, como un niño que teme ser reprendido. Abrí la puerta sin entusiasmo, pero con el corazón latiendo fuerte. Entró sin decir mucho, se sentó en el sillón y bajó la mirada. No traía a Patricia consigo, lo cual me sorprendió. Su silencio pesaba más que cualquier palabra, y yo me limité a esperar. Después de unos minutos, levantó la vista y con voz quebrada murmuró: «Mamá, perdóname». Me quedé inmóvil. Esa palabra que tantas veces soñé escuchar, ahora sonaba vacía, hueca. Había algo en sus ojos que no encajaba con el arrepentimiento. Lo observé con atención, su nerviosismo, las manos inquietas, la respiración entrecortada. No era culpa lo que lo traía, era necesidad. Lo confirmé cuando, después de unos segundos, agregó: «Necesito tu ayuda, estamos pasando un momento difícil». Esa frase me atravesó como un cuchillo. No venía a reconciliarse, venía a pedirme dinero. Me levanté y caminé hacia la mesa donde reposaba una carpeta con documentos. La toqué con calma, respirando hondo. Pensé en los años en que habría dado todo sin dudar, en cómo me partí en 1000 pedazos para que él nunca careciera de nada. Y ahora estaba aquí, no para abrazarme, sino para buscar una salida fácil. Me dolió más de lo que podía expresar, pero me mantuve firme. Le dije: «Luis, lo que me pides no es ayuda, es rendirme otra vez». Él bajó la cabeza y guardó silencio. En ese momento recordé las noches en que él era pequeño, enfermo de fiebre, y yo pasaba despierta a su lado, rezando para que amaneciera bien. Recordé sus cumpleaños sencillos, su bicicleta usada, sus zapatos comprados a plazos. Todo lo di con amor, todo lo hice sin esperar nada a cambio. ¿Y ahora? Me pedía que pusiera en riesgo mi dignidad y mis propiedades para cubrir la ambición de Patricia. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi garganta, pero lo único que hice fue abrir el cajón de la mesa. Saqué un sobre blanco y lo sostuve entre mis manos unos segundos antes de dárselo. Luis lo recibió con un brillo extraño en los ojos, como si ya se imaginara que adentro había billetes suficientes para tapar sus deudas. Pero al abrirlo, encontró algo muy distinto: los papeles legales del desalojo definitivo. Lo miré fijamente, con lágrimas contenidas y voz firme, y le dije: «No puedo seguir siendo cómplice de tu silencio ni del veneno de Patricia. Esta es mi decisión». Su rostro se desfiguró en cuestión de segundos. Luis se levantó de golpe, con la carpeta temblando en sus manos. «Así me pagas todo lo que hice por ti», me gritó, como si la historia se hubiera invertido. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron claridad. Yo sabía bien quién había dado todo y quién había destruido lo que se le entregó sin medida. «No es un castigo, hijo», le respondí. «Es la consecuencia de lo que elegiste». Su boca se abrió para contestar, pero no salió sonido alguno. El silencio fue su única respuesta. Lo vi salir de la sala con pasos torpes, golpeando la puerta al cerrarla detrás de sí. Me quedé de pie, con el eco de ese portazo resonando en todo el departamento. Caminé hacia la mesa, recogí el sobre vacío y lo guardé otra vez. Sentí que un capítulo acababa de cerrarse en mi vida. Era doloroso, pero necesario. Sabía que él no iba a entenderlo ahora, pero algún día tendría que reconocer la verdad. No se puede abusar eternamente del amor de una madre. Me serví una copa de vino y me senté frente a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parecían moverse con indiferencia. La gente caminaba, los autos pasaban, la vida seguía. Dentro de mí, en cambio, todo era un torbellino.
Había una mezcla de alivio y vacío, como cuando se arranca una espina que llevaba años incrustada. Dolía, pero también me dejaba respirar. Y en ese respiro encontré algo parecido a la paz. Esa noche dormí poco, pero con un peso menos en el alma. Entendí que el amor también significa poner límites, aunque se confunda con dureza. Al cerrar los ojos, me dije en silencio, hoy perdí a un hijo, pero recuperé mi dignidad. Y aunque el corazón me ardía, supe que había tomado la única decisión posible. Después de la última conversación con Luis, el silencio se volvió más pesado que nunca. Pasaron semanas sin que lo viera, y lo único que supe fue por comentarios de vecinos. Se habían mudado con los padres de Patricia. De la comodidad de una casa amplia pasaron a habitaciones estrechas, compartiendo espacios que antes habrían despreciado. Me dolía imaginarlo ahí, reducido, escuchando reclamos de su suegra y soportando la incomodidad de un techo prestado. Yo no celebraba su caída, pero tampoco podía rescatarlo otra vez. Desde mi balcón, copa de vino en mano, miraba las luces de la ciudad y pensaba en cómo la vida cambia de un día a otro. Yo, que había sido expulsada de mi propio hogar, ahora vivía en un departamento elegante, rodeada de muebles nuevos, con lámparas cálidas que llenaban de paz mis noches. Ellos, en cambio, se debatían entre deudas y humillaciones. Era una paradoja cruel, pero también justa. El respeto no se exige, se gana, y Luis había decidido perderlo. Un día, al volver del supermercado, vi a mi nieta en la calle. Estaba sola, sentada en una banca, con los ojos enrojecidos. Me acerqué despacio y la abracé sin decir nada. Al sentir mi contacto, se quebró en lágrimas. Abuelita, ya no soporto vivir ahí. Todos discuten, no hay paz. Sentí que se me partía el corazón. La abracé más fuerte, acariciando su cabello, intentando que mis brazos fueran un refugio. Le dije, aquí siempre tendrás un lugar. Y lo repetí con tanta convicción que ella lo creyó. Esa noche lloré sola en mi habitación. No por mí, sino por ella, por todos mis nietos que estaban atrapados en un ambiente que no merecían. Encendí una vela aromática y me senté en la cama con la luz tenue iluminando mis manos. Pensé en cómo Patricia había destruido no solo mi relación con Luis, sino también la paz de mis nietos. Me pregunté qué derecho tenía alguien a romper un hogar solo para alimentar su ego. Esa respuesta nunca llegó. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y desvelo. Intentaba seguir mi rutina, cocinar, leer, salir a caminar. Me regalaba pequeños lujos, como una sesión en un spa de lujo con mis amigas, o una comida en un restaurante elegante. Pero por más que me rodeara de comodidades, el vacío seguía ahí. Era un hueco que ningún objeto podía llenar, porque ese hueco tenía el rostro de mi hijo. El mismo hijo que elegía su silencio antes que reconocer su error. Un sábado por la tarde recibí una llamada anónima. Al contestar, solo escuché respiraciones agitadas y luego un colgar repentino. No necesitaba adivinar, sabía que era Patricia o alguien de su entorno. Quise enojarme, pero lo único que sentí fue cansancio. Había batallado tanto, había soportado tanto veneno, que esas amenazas ya no me intimidaban. La verdadera guerra no estaba en lo que me dijeran por teléfono, sino en la herida que seguía abierta entre madre e hijo. Una vecina me contó que Patricia se quejaba constantemente de lo incómodo que era vivir con sus padres. Que las discusiones eran diarias y que la pareja había perdido el brillo con el que antes presumían. No me alegré. Al contrario, me dolía pensar que Luis vivía ese desgaste, porque en el fondo todavía lo amaba. Pero también sabía que él mismo eligió ese camino, y yo ya no podía caminarlo por él. Esa impotencia me desgarraba, aunque aprendí a no dejar que me consumiera. Por las noches, me quedaba mirando la ciudad desde la ventana. Las luces titilaban como si intentaran darme consuelo. Me servía un poco de vino y me repetía que había hecho lo correcto. Había defendido mi dignidad, había protegido mi herencia, había puesto límites. Pero aún así, la soledad pesaba. El precio de mi decisión era un silencio que dolía, una ausencia que se sentía como un eco en cada rincón de mi casa. Me preguntaba si alguna vez él entendería. Si un día tocaría a mi puerta, no para pedirme dinero, sino para pedirme perdón. Esa esperanza era pequeña, casi apagada, pero seguía viva. Y mientras me abrazaba a ella,
no pude evitar cuestionarme algo que me desgarró por dentro. Hoy mi vida luce distinta. Camino por las calles del centro con la frente en alto, entro a tiendas donde antes solo miraba desde afuera y me doy pequeños caprichos sin sentirme culpable. Vivo en un apartamento amplio, con ventanales que dejan entrar la luz del amanecer y una terraza donde me gusta desayunar mientras la ciudad despierta. Cada mueble lo escogí yo, cada rincón refleja mi decisión de comenzar de nuevo. Y aunque el pasado me pesa, ya no me aplasta. Viajo con amigas, mujeres que también sobrevivieron heridas familiares y encontraron en la compañía una nueva forma de hogar. Hemos estado en hoteles boutique, brindamos en restaurantes elegantes y nos reímos como si el tiempo nunca hubiera pasado. Esos momentos me recuerdan que aún queda vida por vivir, que no todo se perdió en las lágrimas que derramé. Descubrí que el lujo no está en lo que se compra, sino en lo que se aprende a disfrutar cuando uno recupera su libertad. En cada viaje llevo conmigo un pequeño cuaderno. Ahí escribo pensamientos, frases que nacen en aeropuertos, en estaciones de tren, en balcones con vistas al mar. Son palabras que me sostienen cuando la nostalgia me asalta. Porque sí, aún duele. Aún me falta mi hijo, aún extraño lo que alguna vez fuimos. Pero aprendí que no puedo seguir mendigando un lugar en la vida de alguien que eligió expulsarme. Aprendí que mi dignidad es el único equipaje que no debo soltar. A veces pienso en Patricia, en cómo su ambición la llevó a perder lo que más deseaba. Creyó que con joyas, con bolsos de diseñador y cenas costosas podía comprar respeto. Pero el respeto no está en las perlas ni en las tarjetas de crédito, está en los gestos, en la gratitud, en saber cuidar lo que se recibe. Hoy sé que su mundo era una fachada, y que tarde o temprano, todo lo que se finge termina cayéndose a pedazos. Mis nietos siguen siendo mi razón de vida. Algunos me buscan a escondidas, otros me escriben cartas cortas que guardo como tesoros. Son mi esperanza, la semilla de una generación que quizá entienda lo que significa amar de verdad. Pienso en ellos cuando organizo mi herencia. No quiero que nada quede en manos de quien me negó respeto. Todo irá directamente para ellos, para que crezcan sabiendo que su abuela siempre los amó sin condiciones. En mi apartamento hay una vitrina con copas de cristal. Cada vez que las lavo recuerdo aquella cena donde marqué el inicio de mi nueva vida. Hoy una de esas copas me acompaña cada noche. Sirvo un poco de vino, enciendo una vela y me siento en la terraza. Brindo sola, pero no con tristeza. Brindo por mi fuerza, por las cicatrices que ahora me cuentan quién soy, por la dignidad que nadie pudo arrebatarme. Algunos me dicen que les impresiona cómo logré rehacerme a esta edad. Les sonrío y contesto, nunca es tarde para volver a empezar, nunca. Porque lo aprendí en carne propia, el tiempo no es un enemigo, es una oportunidad. Y aunque no recuperé lo que perdí, descubrí que todavía hay belleza esperando los caminos que no había querido recorrer. El vacío de Luis sigue ahí, no lo niego. Pero ahora no me consume. Lo abrazo como parte de mi historia, como una herida que cicatrizó dejando marca. Tal vez un día toque a mi puerta, tal vez no. Ya no depende de mí. Lo único que depende de mí es seguir caminando con dignidad, sin bajar la cabeza, con la certeza de que lo que sembré fue verdadero, aunque otros no supieran cuidarlo. Esta noche, mientras la ciudad se ilumina bajo mi balcón, levanto mi copa una vez más. El vino brilla bajo la luz tenue y yo pienso en voz baja, el respeto no se exige, se gana. Y quien lo pierde, también pierde lo que cree seguro. Brindo por mí, por las mujeres que me escuchan, por todas las que alguna vez fueron rechazadas. Porque aunque duela, siempre hay un momento en que una aprende a sentarse en su propia mesa y brindar por su propia vida. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a tu propio hijo cuando te ha rechazado, y aún así seguir de pie con dignidad? Si hoy te sientes herida, desplazada o humillada por aquellos a quienes diste tu vida entera, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Eso no define tu valor. Tú no eres una carga. No eres un estorbo. Tú eres raíz, eres historia, eres la memoria que sostiene a tu familia aunque algunos finjan olvidarlo. Has dado tanto, cuidaste, alimentaste, vestiste, abrazaste en las noches más duras, y muchas veces nadie te lo agradeció. Pero aquí, en este espacio, sí te vemos. Escuchamos tu dolor. Y honramos tu camino. Quiero que recuerdes algo. Aún hay belleza en tus pasos. Aún hay viajes por hacer, copas de vino por levantar,
canciones que bailar, nietos que abrazar. Tu vida no termina porque alguien te cerró una puerta. Al contrario, quizá ahora comienza tu etapa más libre. Tu dignidad es el verdadero lujo, el más alto de todos. Cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, aunque sea en soledad, con la cabeza en alto, hasta quienes te ignoraron terminan regresando, porque saben que el calor de un verdadero hogar sigue estando en ti. Y ahí, querida amiga, el poder de decidir será tuyo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en relatos que nos recuerdan que nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera a escuchar lo que ocurrió cuando una madre llegó con toda la ilusión a la boda de su hijo, y él la humilló delante de todos gritándole que no la quería allí. Ella no hizo un escándalo, no se rebajó, pero lo que hizo después con su cuenta en el banco dejó a toda la familia en shock. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Fui a la boda, pero mi hijo me gritó, no te quiero aquí, vete ya. Porque el final es imposible de olvidar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.